liberar, ¿no? El cortisol como los andrógenos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el último, eje hipotálámico pituitario? Eh, ya más adelante con otra pregunta vamos a ver, ¿no? En este eje, ¿no? Ahora vamos a seguir. La pregunta número 2, por ejemplo, nos dice que si hay un tumor que evita el pase de hormonas del hipotálamo y la hipófisis, ¿cuál es la hormona hipoficiaria que aumentaría, no? ¿Alguien quiere participar? A ver, por el chat les leo. Ya le hemos respondido ya en esto, explicando acerca de qué pasaría en el caso de un tumor. La D me ponen. ¿Alguien más? Hace 4 minutos, ¿no? Ya. ¿Alguien más quiere participar? Ay, eso. ¿Alguien quiere participar? Eso fue las claves de la anterior pregunta, ¿no? La C, ya. Me ponen la C, sí, ¿no? Ya. Claro, la prolactina, ¿no? Ya lo había mencionado, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de un tumor, la única que va a afectar va a ser la prolactina, ¿no? Esa es la única que va a aumentar, porque hay hormonas, por ejemplo, estimuladoras, como hay hormonas inhibidoras, ¿no? Y las inhibidoras, ¿quiénes son? La somatostatina y lo que sería, los que le puse, la dopamina, ¿no? En este caso. Ahora, por ejemplo, aquí está el otro gráfico, aquí, y ahí está, el tumor, por ejemplo, ¿no? Del hipotálamo con la hipófisis, ¿no? Que va a conectar y que vamos a ver, por ejemplo, la somatostatina, que esto va a inhibir, ¿no? Tanto a la GH como la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? O la dopamina que inhibe, por ejemplo, la prolactina, ¿no? Que inhibe, ¿no? Por eso, no es necesario, por ejemplo, para que esté incrementada la prolactina, que la dopamina sea inhibida, ¿no? O sea, no solamente, ¿no? Que la TRH también esté, por ejemplo, para que incremente la prolactina, no es necesario que la TRH esté presente, sino que también puede aumentarse inhibiendo la dopamina, ¿no? Ahora vamos a ver la pregunta número 3, que dice, ¿cómo se llama la liberación de una hormona durante las 24 horas del día? A ver, ¿alguien quiere participar? La C me ponen. O sea, sincrónica, la B dicen, pulsatilidad. A ver, la 3 supongo que hablamos, ¿no? Ay, ya apareció. Creo que al irme al Meet, ya se me chica la pantalla, chicos. Así que tengo que ya. A ver, ¿qué me respondieron? Ya me ponen entre, ya, claro, la A dice, otra dice la B o la C, ¿no? Ya. En este caso sí sería la A. Muy bien. Con respecto a esto, pues sería precisamente el ritmo circadiano, ¿no? Que se va a encargar, por ejemplo, o bueno, regular, ¿no? Los procesos fisiológicos en lo que sería un ciclo, ¿no? Con respecto a las 24 horas del día, ¿no? Ya esto toma, por ejemplo, tanto en la secreción de varias hormonas, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué no puede ser pulsatilidad? Porque en eso sí se centraría más en el hipotálamo, ¿no? Y el hipotálamo prácticamente se encarga de secretar las hormonas de manera pulsátil, ¿no? O sea, no es que todas las 24 horas va a secretar, ¿no? Sino un tiempo, en cada momento. Ahora produzco, después dejo pasar un tiempo y luego sigo produciendo, ¿no? O sea, deja intervalos, ¿no? Eso se refiere a la pulsatilidad, ¿no? Entonces, en la sincrónica ya se va, por ejemplo, referir a la liberación de una hormona o a la actividad, por ejemplo, de un grupo de hormonas, ¿no? Pero de manera simultánea, ¿no? O en sincronización con otros procesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría decir cuando las hormonas sean liberadas, o sea, en respuesta a estímulos tienen que ser, ¿no? En cambio, lo asincrónico ya sería la liberación o actividad de las hormonas que van a ocurrir, pero no de manera simultánea. Eso es lo que va a diferenciar, ¿no? Con la sincrónica, ¿no? Ya. Entonces aquí la más la clave sería la pregunta ritmo circadiano, ¿no? Entonces la pregunta número 4,
nos dice, en la hipófisis, ¿cuál es la primera hormona que aumenta frente a un estrés agudo crónico? A ver, chicos, pregunten, respondan. Hablen, chicos. A ver, participen. ¿Cuál sería la clave aquí? Una vez que ya cambio para el Meet, ya se me achica la pantalla y bota la respuesta, así que voy a esperar un poquito ya de tiempo para cambiar de pantalla. Ya, chicos, a la cuenta de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, voy a cambiar ya. La pregunta nos dice, en la hipófisis, ¿cuál es la primera hormona que aumenta frente a un estrés agudo crónico? Ojo, ojo con eso. A ver, a ver, ¿qué me ponen? La D, la D, la D, la D, D. Ya, la D. Exactamente, ¿no? La adrenocorticotropina, ¿no? ¿Por qué? Porque se encarga de liberar el cortisol, ¿no? Y el cortisol, ¿por qué? ¿Frente a qué se libera? Frente al estrés, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, sí, la clave es la D, la adrenocorticotropina, que aquí justamente vemos en el eje hipotálamo pituitario adrenal, el cual hace TH a nivel de la glándula suprarrenoides, que va a liberar el cortisol y andrógenos, ¿no? Pero principalmente el cortisol, ¿no? El cortisol, ¿frente a qué? Frente al estrés de la persona, ¿no? Como menciona, ¿no? La pregunta. Otro, el 5. El yodo ingresa a la tiroides en forma. A ver, chicos, contesten la pregunta. Participen. ¿Qué clave dan? La A, la B, la C, puede ser por ósmosis. La D, libremente. A ver, chicos, en cinco segundos. 5, 4, 3, 2. Andrea, si quieres te ayudo con los comentarios. Los compañeros están diciendo la A. La A. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Qué bien. Sí, muchas gracias. Sería muy, te agradezco tu apoyo. Y para ya no estar cambiando, ¿no? Ya, ya dicen la A. Sí, exactamente, es la A. Y ahora, ¿por qué es la respuesta activa? Ya, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra sangre, que está la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? La TSH, viaja por la sangre, ¿no? Pero ¿a través de qué, por ejemplo, no? Se va a unir a nuestro receptor de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Que se va a encontrar en las células foliculares de la glándula tiroides, ¿no? Ahora, esta hormona estimulante, el receptor, o sea, al unirse, al acoplarse, ¿qué va a activar? Va a activar a esta bomba, a este importador sodio-yodo, el cual va a hacer que entre yodo, ¿no? En contra del gradiente, ¿no? Entonces, como está entrando en contra del gradiente, requiere un gasto de energía, ¿no? Este gasto de energía, el sodio también, ¿no? El sodio entra, ¿no? Por eso también es importador, ¿no? Este sodio ya ocupa otro proceso de que participe en la bomba TPasa, ¿no? Sodio, potasio, TPasa. Ahora, como requiere un gasto de energía, es un proceso activo, ¿no? Por eso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con este yodo que está aquí? Se va a entrar, ¿no? O sea, a, a lo que sería la célula folicular de la glándula tiroides, y una vez dentro, entonces se va a acumular tanto, tanto, que va a hacer que, o sea, para salir al coloide, ya va a salir a través de una bomba que se va a llamar guía pendrina, ¿no? Y entonces se va a acumular el yodo y es a nivel de ahí que va a producirse, ¿no? A nivel del coloide, ¿no? Va a producirse la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Pues entonces aquí vemos que nuestra, por ejemplo, el hipotálamo aquí va a liberar la hormona tirotropina, ¿no? Entonces, esta hormona va a actuar, ¿no? Va a ir a la hipófisis para la liberación de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Entonces, vemos aquí que va a comenzar, ¿no? Esta STH, como ya mencioné, se va a unir a nuestro vaso sanguíneo, el sodio-yodo, va a ir luego captación de yodo, el paso número 1, ¿no? ¿Quién lo capta? La célula folicular de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, se adentra a nivel de esta célula folicular y va a comenzar a la secreción, ¿no? De la tiroglobulina, ¿no? Y esta tiroglobulina, la síntesis, por eso dice, ahí vamos en el paso número 2, ¿no? Entonces, en la síntesis de tiroglobulina, eh, se va a salir, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el coloide, ¿no? Entonces, a nivel del coloide,
va a ocurrir, ¿no? La iodación de la tiroglobulina. Recuerda que la tiroglobulina es una proteína, ¿no? Pero en cambio dentro de esta tiroglobulina ya se encuentran tirosinas, o sea, las tirosinas son aminoácidos. Y esta tirosina específicamente se va a unir a los yodos, ¿no? Y con respecto a cómo se van uniendo, por ejemplo, puede ser un MIT o un DIT, ¿no? Pero cuando estos se agrupan, por ejemplo, un MIT con un DIT va a formar a la T3 o un DIT más un DIT va a formar la T4, ¿no? Y eso qué pasó es la cuarto, ¿no? El cuarto, acoplamiento, ¿no? Acoplarse para formar, ¿no? Y por lo tanto, llega al paso número 5 para poder ser almacenado o liberado, ¿no? Pero ahora, la pregunta aquí es un poco más de repaso. ¿La T3 o la T4 es la forma activa o inactiva? ¿La T3 es la forma activa? Sí, claro, exactamente. La T3 es la forma activa. En cambio, la T4 es la inactiva, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la T4? Para activarse, se convierte, ¿no? ¿Y quién les la ayuda? La desionidasa, ¿no? Uno o desionidasa 2, ¿no? Entonces, estas desionidasas va a ayudar a que se pueda activar la T4, ¿no? Y por lo tanto, convertirse a T3. Y esta T3 ya bien se une a proteínas como la albúmina, ¿no? U otros, con el 99.7%, o puede ser transportada de forma libre, ¿no? Pero ya es una menor cantidad, que sería el 0.3%. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta T3, o sea, no puede estar en exceso, ¿no? Porque si me dices que la T4 no se queda en esa forma, sino se activa con las desunidas a 1 y 2, pero no puede estar en exceso porque también en exceso hace daño. Entonces, ¿qué hacen los órganos? Por ejemplo, a nivel del cerebro, ya existe la desunidasa 3 que va a inactivarla, ¿no? A la T3, ¿no? También. Ahora, la pregunta número 6 nos dice, por ejemplo, vamos a pasar al siguiente. Las hormonas tiroideas se producen en qué parte de la tiroides. A ver, chicos, ¿qué respuesta me dan aquí? La A, lisosomas. La B, el coloide unido a la tiroglobulina. La C nos dice la membrana del citoplasma, ¿no? Y la D, la bomba de la tiroides. Aquí ya les expliqué ya un poco de repaso en Eh, este. A ver. Andrea, mis compañeros marcan la letra B, coloide unido a tiroglobulina. Sí, exactamente. Es a nivel del coloide, no unido a la tiroglobulina, ¿no? Sí, esa es la respuesta. Ahora, como he mencionado y ya les expliqué, es el mismo gráfico, ¿no? Que a nivel del coloide, o sea, se tienen que salir de la célula folicular de la glándula tiroides hacia el coloide, donde se encuentra la concentración de yodo, que fue salida a través de la bomba penhidrina, ¿no? Ahí a ese nivel, a nivel del coloide, se va a sintetizar, ¿no? Todo lo que serían las hormonas tiroideas, ¿no? Y comenzar a partir del proceso del paso número 3, ¿no? La iodación de la tiroglobulina, ¿no? Unirse los yodos a la tirosina, que son los aminoácidos de la tiroglobulina, ¿no? Y acoplarse y luego posteriormente almacenarse, ¿no? Y liberarse. Está bien. Ahora la pregunta número 7 nos dice que la hormona tiroidea que se activa es, eso también ya lo hemos respondido, ¿no? ¿Alguien quiere prender su micro y decirme? ¿O me leen lo que dice en el chat? La T3, están diciendo. Mm. Sí, claro, la T3. Ya lo hemos explicado, ¿no? Que la T4 ya para activarse necesita de las desionidasas 1 y 2, ¿no? Aquí está, ¿no? Las desionidasas 1 y 2 para activarse necesitan, ¿no? La T4 para T3, ¿no? Pero la T3 no puede estar en exceso, sino necesita de la desionidasa 3 para inactivarse, ¿no? Pero ya en órganos que les causan daño, ¿no? Como el cerebro. Ahora, vamos a ver. La pregunta número 8 nos dice, la principal función de las hormonas tiroideas es. A ver, chicos, ¿qué clave me dan? Dado. Dado, me dice. Ya, otro más. ¿Qué me ponen en el chat? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Dado también? Otra clave, Dan. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Alguien me lee? Ana está marcando la D también, aumentar el metabolismo. Ah, está bien. Sí, es la D. Claro, la principal función, aquí la función primaria sería aumentar el metabolismo basal, ¿no? Ahora,
vamos a explicar nuestro cuadrito aquí. La función primaria de nuestras hormonas tiroideas va a ser ¿cuál? Aumentar la tasa metabólica basal, ¿no? Por el incremento del sodio, potasio, ATPase. Ahora, esto va a estimular, ¿no?, las funciones metabólicas como un incremento del consumo de oxígeno y la temperatura, ¿no? O un incremento de la gluconeogénesis, asimismo también el incremento de la glucólisis, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar a nivel de nuestro corazoncito, no? Aumentando un poco más el metabolismo. Sabemos que la función principal aquí es la tasa metabólica, ¿no? Por lo tanto, sería aumentar el metabolismo basal, ¿no? Ya el metabolismo basal se refiere, por ejemplo, al gasto de la energía, pero a nivel cuando la persona está en reposo, ¿no? Pero otras funciones que vamos a encontrar a nivel de nuestro corazón, por ejemplo, es la expresión de receptores de beta adrenérgicos, ¿no? Entonces, si es que va a expresar a este beta adrenérgico, ¿qué función cumple estos beta adrenérgicos, no? ¿Alguien quiere decir? A ver, ¿o qué me ponen? ¿Cómo qué? A ver, si me ponen ya, ¿sí? ¿Alguien quiere participar? Ya, chicos. Ya, mira, los receptores beta-adrenérgicos, entonces va a incidir a lo que sería la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, va a incrementar la frecuencia cardíaca o también el volumen de eyección o el incrementar la contractibilidad, ¿no?, del corazón, ¿no? Bueno, a nivel de los pulmones, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, va a hacer que haya una mayor oxigenación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor perfusión del pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué va a estimular? El centro respiratorio, ¿no? Con eso, de esa manera, ¿no? Bueno, a nivel del músculo esquelético, va a desarrollar las fibras musculares tipo 2, ¿no? Pero a nivel de la termorregulación, estimula la termogénesis, ¿no? La producción de calor. Ahora la pregunta número 9 nos dice, la principal hormona liberadora fisiológicamente de insulina en el intestino es. A ver, ¿qué preguntas aquí la clave me dan? A ver, chicos. ¿Alguien desea prender su micro y decirme? O me leen, por favor, que está en el chat. 5, Están marcando la C, las incretina. incretinas. Ya, 4. ¿Alguien más? ¿Otra clave dan? 5, 4, 3, 2, 1, ya. Sí, exactamente, son las incretinas. Acá, ahora la pregunta es, ¿por qué son las incretinas, no? Todo tiene un porqué, ¿no? Ahora, al nosotros ingerir, por ejemplo, nuestros alimentos, especialmente los carbohidratos, a nivel de nuestros intestinos, las células intestinales, ¿qué va a hacer, no? Va a liberar, ¿no?, las incretinas, ¿no? Esas incretinas, por ejemplo, pueden ser la PIT o la GLP-1, ¿no? Y esto va a estimular a que nuestro páncreas secrete la insulina, ¿no? Y con ello es la fase primaria, ¿no? Por ejemplo, de la secreción de la insulina, que ya vamos a ver en otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay que también tomar en cuenta que las ingredientes pueden ser estimuladores o inhibidoras, ¿no? Y ahí vemos nuestro cuadrito, ¿no? Que nos clasifica, ¿no? Puede venir en el examen esto. A ver, ya. La pregunta número 11 nos dice, la insulina tiene como efectos. Ay, chicos, ¿qué responden? Marcan la D, el aumento de ingreso de aminoácidos en nuestro. Sí, exactamente. Es la de al aumento de ingresos de aminoácidos, ¿no? Aquí está, nuestras funciones que tiene, ¿no?, la insulina, ¿no? Por ejemplo, nuestra acción a nivel del hígado va a incrementar la captación de glucosa, ¿no? También incrementa el uso de glucosa, la glicólisis o la gluconogénesis va a disminuir, ¿no? Y va a aumentar la síntesis de ácidos grasos, VLDL, ¿no? Ahí vamos a ver las clasificaciones, ya le dan una leidita usted rápido, el cual puede venir en el examen, ¿no? Y aquí está lo que sería el incremento de la captación de aminoácidos, ¿no? A nivel del músculo. Ya, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya, aquí nos da la pregunta número 12. ¿Cuánto es la glucosa normal en el ser humano?
A ver, ¿qué responden aquí? ¿Qué clave? En 5, La B de 70 a 100. 70, 100 dice. A ver, ¿alguien da otra clave? Ya, la 70, 100. Em, Aquí la clave que había dado el doctor, o en esta planchita, había dicho 70, 99, ¿no? Y es lo que considera el doctor y tienen que tomar en cuenta eso porque dice su teoría, ¿no? Ahora, los valores normales que va a considerar va a ser de 70 a 99 y algo más ampliando mayor o igual a 126, ¿no? Ustedes sabrán que es diabetes, pero no necesariamente, o sea, eso es para su teoría, ¿no? Ahorita ustedes pueden decir mayor o igual a 126, pero para que sea diabetes tiene que cumplir 2 o más criterios de lo que esté en verdecito, ¿no? Glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o glicemia 2 horas posterior a un bolo de glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ¿no? O la hormona glicosilada mayor o igual a 6.5%, o una glucosa al azar tomada a la persona, ya no sé, en ayuno, o sea, ustedes no conocen nada que sea mayor o igual a 200, ¿no? Ahora, por ejemplo, valores por menor a 70 miligramos por decilitro, se considera ya hipoglicemia, ¿no? Ya. Pero deben cumplir, como he dicho, para diabetes 2 o más criterios de lo verdecito, ¿no? O sea, si te salió una en ayunas, mayor o igual a 126, no es que tenga diabetes, tiene que tomarse otra vez. Y si le sale igual, entonces ya confirmamos el diagnóstico. Ya. Ahora, la otra pregunta. Vamos a ver la pregunta número 3. Si no se produjera la primera fase de secreción de insulina, ¿cuál glucosa aumenta? A ver, eso ya lo hemos explicado ya con las incretinas, ¿ya? ¿Qué me responden aquí? A ver, ¿qué están escribiendo en el chat? ¿Alguien me puede leer? ¿Alguien escrito? O prenden su micro y me Por dicen. ahora han marcado la C. Postprandial, ¿no? Sí. Y a ver, otra pregunta, otra clave, ¿no? ¿O nada? En 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Sí, exactamente, ¿no? Es la postprandial, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque la glucosa postprandial se refiere a la glucosa después de comer, ¿no? Después de que ingiere la persona sus alimentos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la primera fase de la secreción de la insulina? Es debido a las incretinas, ¿no? Las incretinas que van a estimular a que el páncreas libere la insulina, ¿no? Entonces esa es la primera fase. Pero ¿qué va a pasar si es que esto no se da, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, si esto va a controlar o va a disminuir la glucosa postprandial, entonces va a aumentar, ¿no? La glucosa postprandial, ¿no? Por lo tanto, ya. Ahora la pregunta número 14. Si un paciente tuviera poca producción de cortisol, ¿qué sucedería principalmente en el paciente? A ver, chicos, ¿qué respuesta me dan aquí? A ver, en 5, ¿alguien me puede leer, por favor, lo que escribe? ¿O alguien que se prende su micro? ¿Sería hipoglicemia? Hipoglicemia, me dice. Ya, pero no dudes. Sí, exactamente, ¿no? Sí, es la hipoglicemia. Ahora, ustedes me preguntan, ¿por qué es esta clave? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la hipotensión arterial? ¿Por qué no la hiperglicemia? ¿No? ¿Por qué la disminución del vello axilar? ¿No? Ustedes me preguntan, ¿no? A ver, vamos a responder. Aquí la función principal del cortisol sería regular la gluconeogénesis. Entonces, por eso es hipoglicemia, ¿no? Entonces, va a disminuirse, ¿no? Si es que hay poca producción de cortisol, ¿no? Porque la función primaria de la hormona cortisol sería sintetizar glucosa, ¿no? Entonces, si esto se inhibe, entonces poca glucosa, por lo tanto hipoglicemia. Pero ¿por qué no puede ser la hipotensión arterial? Ustedes me dicen, ¿no? Esto, si bien es un síntoma de la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Pero no es que sea el efecto, ¿no? El efecto principal. Entonces, está aquí pidiéndote el efecto principal, ¿no? Su efecto principal es sintetizar glucosa, por lo tanto hipoglicemia. Y la hiperglicemia es todo lo contrario, ¿no? No tiene nada que ver eso. Y la disminución del vello axilar ya se refiere a otras patologías, ¿no? Como un hipotiroidismo, ¿no? No tiene nada que ver con lo otro. Ahora, vamos a ver. Aquí la pregunta número 15. El principal regulador de la aldosterona es
A ver, ¿qué respuesta me ponen aquí? El sistema renina-angiosperona. Bueno, aldosterona renina-angiosperona. Sí, exactamente. El principal regulador de la aldosterona es el sistema renina-angiotensina. Ahora, ¿por qué? Ustedes me preguntan, ¿no? Por ejemplo, la función de la aldosterona es equilibrar, ¿no?, los electrolitos o regular la presión arterial. Pero, ¿qué pasa en el caso de que nuestra presión arterial se encuentra disminuida o nuestro flujo sanguíneo, o sea, perdemos sangre, ¿no? Entonces, con ello disminuye la presión arterial. ¿Qué va a pasar? Nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo va a compensar eso activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? ¿Y qué se refiere esto? Que nuestra renina, o sea, secretada a nivel de riñón por las células justaglomerulares, va a ser, o sea, va a convertirse, va a través de otros procesos, o sea, yéndose al hígado para unirse a la o convertir al angiotensinógeno, angiotensina 1, ¿no? Y esta angiotensina 1 ir al pulmón, donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina, y convertir a la angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no? Entonces, va a llegar a esta angiotensina 2, ¿no? Y esta angiotensina 2, ¿cómo es su función? O sea, ¿qué papel cumple aquí? Va a estimular a la liberación de la aldosterona, ¿no? Y esta aldosterona, ¿qué va a hacer? Reabsorción de sodio, ¿no? Y con ello agua, ¿no? ¿Y qué más va a estimular? La liberación de la vasopresina, ¿no? ¿Para qué? Para que reabsorba agua, ¿no? Con ello. ¿Y con ello qué va a controlar? La presión arterial. Entonces va a aumentarla, ¿no? Por eso. Ahora vamos a ir a la pregunta número 16. Dice, si un paciente presenta un tumor hipoficiario, ¿qué comprimiría inicialmente? Esta El pregunta. nervio óptico. Sí, el nervio óptico. Exactamente. Ahora, ustedes preguntan por qué. Para eso existe, por ejemplo, el síndrome de expansión celular. ¿Y en qué consiste este síndrome de expansión celular? Puede ser, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando hablamos de síndromes en su curso de semiología, eh, que va o tratar, por ejemplo, cuando las personas tienen tumores hipoficiarios, entonces va a comprimir, ¿no? O sea, se va a comprimir, se va a localizar debajo del quiasma óptico, ¿no? Entonces, al localizarse debajo del quiasma óptico va a comprimir, ¿no? Al crecer los tejidos, ¿no? Circundantes a él, ¿no? Y con ello que se va a llevar a la compresión también del nervio óptico, ¿no? Con ello va a suceder que la silla turca se expanda o se agranda, ¿no? Pero, ¿qué va a presentar la paciente, no? ¿Cómo lo va a sentir todo eso? Con problemas visuales, ¿no? Porque está comprimiendo el nervio óptico, ¿no? Y sabemos que el nervio óptico tiene dos ramas, ¿no? Tiene dos campos en el cual tiene dos, ¿no? Dos temporales y dos nasales, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, produce leminoxia bitemporal, ¿no? Aquí vemos que lo negrito sería el temporal, ¿no? Y lo que vemos, ese paisajito, es lo nasal, ¿no? Y tenemos un campo en cada ojo, ¿no? Y la hemianopsia bitemporal se refiere a que en un campo, o sea, en un ojo, eh, un lado, uno en cada campo, donde se pierde, ¿no?, la vista, ¿no? Por eso, y en ambos ojos bitemporal. Entonces, ¿qué es lo que se va a manifestar? La pérdida de la visión periférica en la persona, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar qué va a pasar en el paciente, no? Como ustedes ven ahí en la fotito, el paciente va a ver como en forma de un túnel, ¿no? Y los costados no va a ver nada, ¿no? Así como se muestran en la imagen. Ahora, ¿qué más va a presentar la paciente? Cefalea, dolor de cabeza o trastornos hormonales, ¿no? ¿Por qué? Ustedes preguntan. Porque está comprimiendo, ¿no? También a la hipófisis, ¿no? Y la hipófisis se encarga de secretar las hormonas, ¿no? Por lo tanto. Y entonces ahí sería la clave el nervio óptico, ¿no? Ya. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta número 17 nos dice, ¿cuál es el primer signo en las niñas de pubertad? Ustedes, a ver, ¿qué pregunta me dicen? A ver, la A, la B, la C, puede ser la D, en 5, 4, Están marcando la B y Crecimiento del otros botón mamario, marcaron la D. ya. A ver, sí, exactamente, es la D, sí, 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 bien, bien, que me ha dicho el que prendió el micro y la chica. Ahora, ¿por qué no puede ser la B, la D, digo? La D no, pues no, porque sería la última fase, ¿no? Ahora, la respuesta es la B, ¿no? ¿Y ahora por qué?
existen cambios físicos durante la pubertad, ¿no? Esto se puede clasificar en telarquía, pubarquia o un crecimiento acelerado, ya que es el estirón conocido también en las personas que se dan, o la menarquia, ¿no? Y en la menarquia y ahí se ve ya la primera menstruación, ¿no? El primer sangrado menstrual, ¿no? En la persona, ¿no? Y se va a comenzar a los 9 a 16 años, ¿no? En la telarquia es el primer cambio físico que se va a manifestar en la pubertad. ¿Con qué? Con el crecimiento del botón mamario, ¿no? Va a ser el primer signo de la pubertad y va a empezar desde los 7 a 14 años, ¿no? Pero en cambio la pubarquia ya va a comenzar ¿con quién? Con el crecimiento del vello púbico, ¿no? Y axilar, ¿no? Ahora, ¿qué hormonas va a participar ahí? Por ejemplo, ten en cuenta las hormonas testosterona o ya su conversión, ¿no? De hidrotestosterona, ya sería otro. Pero va a comenzar en los 8 a 15 años, ¿no? En el crecimiento acelerado, ya en promedio es prácticamente entre los 2 años o antes, ¿no? En niñas o en niños, ¿no? Ahí se me pasó. Bueno, ahí están las niñas, ¿no? Y en la menarca ya es lo último, ¿no? La menstruación en la persona, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. La primera, entonces, ¿qué sería? El crecimiento rotomonario, ¿no? Y la última ya es, ya lo último que aparece, la menstruación, ¿no? Es fija eso. Ya. Vamos a ver. Otra pregunta. La pregunta número 20. Ya. Dice la FSH es inhibida por. A ver, chicos, ¿qué responden aquí? La A, testosterona. La B, estrógenos puede ser. Inhibina. La inhibina. Marcaron progesterona y otros marcaron inhibina. Ya, exactamente. Es inhibina. La mayoría tiene razón. Ya. Y ahora ustedes me dicen, ¿por qué es inhibina? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿no? ¿Y por qué no es progesterona? Aquella persona que ha marcado, a ver, vamos a ver. Para ello vamos a ver nuestro eje hipotalámico pituitario ovárico, ¿no? ¿En qué va a consistir esto? Que a nivel del hipotálamo, nuestra hormona liberadora de las gonadotropinas va a liberar o va a actuar, ¿no? A nivel de nuestro hipófisis para liberar el LH y FSH, ¿no? Entonces nuestra adenohipófisis libera esto, ¿no? La LH y FSH. Pero esto ¿dónde va a actuar? A nivel de nuestro ovario, ¿no? Y este ovario, ¿qué va a sintetizar? Los estrógenos, prostágenos, inhibina o activina, ¿no? Lo verdecito es estimular y el rojito es inhibir, ¿no? Entonces, ¿por qué es inhibina? Porque la inhibina, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Inhibe. ¿Inhibe a quién? A la FSH, ¿no? FSH. Y con ello, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a que se maduren, ¿no? Los folículos ováricos, ¿no? En la mujer, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con la activina? La activina se va a encargar de estimular a quién? A la hormona liberadora de gonadotropina o al LLH y FSH, ¿no? Y con ello, ¿qué va a regular? La maduración de folículos ováricos, ¿no? De la mujer o la producción de espermatozoides, ¿no? A nivel del hombre, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el prostágeno? Porque eso no es la clave, porque los prostágenos va a inhibir a la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Y también LH y FSH, ¿no? Entonces, no es que necesariamente se centra, ¿no? En FSH, ¿no? Ahora, los estrógenos va a inhibir al LH, al FSH, pero va a estimular al LH, ¿no? O sea, tiene un doble papel, ¿no? Los estrógenos, estimulante como inhibidor, ¿no? Entonces, la clave sería inhibina, ¿no? Ya. Y eso sería todo por mi parte. Chicos, eh, ¿tienen alguna pregunta? A ver, chicos, y en verdad les deseo muchos éxitos en su examen. Estudien, ustedes pueden, chicos, ¿ya? La fija también sería diabetes y lo que sería el ciclo de la mujer prácticamente, ¿no? Las hormonas femeninas más que nada, que es un tema que más preguntan, el tema con respecto a endocrino, ¿no? También la tiroides vino mucho, lo que sería en el último examen. No se olviden tampoco las funciones de la insulina. Chicos, más bien quería consultarles algo.
Con respecto al banqueo, ¿quieren que coloque preguntas de las planchitas o quieren que coloque otras preguntitas? O sea, para futuras exposiciones, ambos. Ya, para tomar en cuenta combinado. Ya, los dos. Ya, porque aquí hay plancheros también, creo. Y para que puedan entender, pues, y también no se olviden, por eso también. Sí, ya, está bien. Para la próxima, entonces, combinado. Pero igual, chicos, plancheen, digo, también, porque hay ocasiones que sí se repiten, ¿verdad? Y a veces al doctor le da como que pereza, dice, mejor ya pongo ya planchas, manchas. Sí, ya, chicos. Ya entonces para la próxima, ya combinadito. Ya, chicos. Bueno, ahora sí, les dejo ya. Y duerman tranquilo, esfuércense y ya, ya saben ya, dormir, 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 para que lleguen a la fase REM. Ya, chicos. Muchas Gracias, gracias. Andrea. Buenas noches. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Ya, chicos, buenas noches.